¿Quién quisiera empezar a leer? Profe, que Esteban. Sí, uy, qué pena esto. No sé, está como malo, porque no alcanzo a leer el chat. Ay, qué pena con mi computador. ¿Qué le habrá pasado? Listo, Esteban. ¿Y quién más quiere leer después de Esteban? Otras dos personas. Yo, yo Listo, siempre entro Melissa. cuando hay que leer, qué pereza. Como listo, Joana y Melissa. Entonces, Esteban, Joana y Melissa. Dale, entonces empieza. Esteban, por favor, léenos el primer párrafo. Am liebsten trage ich ein Shirt, der, T-shirt. St der Shirt, ¿Ya? der Stoff ist weich und praktisch. Das ist beim Hemd anders. Ein Hemd hat Knöpfe ¿Ya? und einen Kragen. Jeans kann man fast immer tragen. Sie passen zum Hemd und zum T-Shirt. Im Sommer sind kurze Hosen am besten. Sie sind Besten. nicht besten. ¿Ya? Besten. Sie sind nicht so warm wie lange Hosen oder Jeans. Frauen haben es im Sommer einfacher. Sie können ein Kleid tragen. Das ist meistens einfacher und nicht so warm. Ein Rock kann lang oder kurz sein und ist im Winter und im Sommer praktisch. Unter dem Rock trägt man Strümpfe, wenn es kalt ist. Zu Schuhen oder Stiefeln trägt man Socken. Vielen Dank, Esteban. Sigue entonces Joana, por favor, léenos. Joana, léenos desde Manche Leute hasta Segen. Manche Leute tragen im Sommer einen Hut als Schutz ¿Sí? vor der Sone. Sonne, pardon. Eine Mütze halt im Helt. Winter, hält im Winter den Kopf warm. Einen Anzug tragen viele ¿Ya? Le Lo Loite. Loite. Leute bei der Arbeit. Zu einem Anzug ge gehören, Gehören. gehören ¿Ya? ein Gürtel und eine Krawatte. Krawatte. ¿Ya? Krawatte. Viele Frauen tragen ein Halstuch oder ein Halstuch. Hals Halstuch. Halstuch ¿Ya? oder ¿Sí? einen Schal. Eine Brille brauchen viele Loite. Leute, wenn sie schlecht Schlecht. sehen. Sehen. Sch schlecht sehen. ¿Ya? Listo, vielen Dank. Y sigues, Melissa. Léenos, por favor, el final del párrafo. Und im Sommer tragen viele Leute Tragen. Sonnenbrillen, Leute. tragen. Die Leute Sonnenbrillen o brillen. Brillen. Sonnenbrillen. Sonnenbrillen. Sonnenbrille, schützen, die schützen die Augen, Augen. ¿cierto? Augen. Recuerda que la G suena Augen, siempre así, exacto. G. Ese es el sonido de Augen. la G. Die schützen, ¿Sí? die schützen die Augen vor der Sonne. ¿Ya? Manche tragen, Bueno, esta a manche, veces suena como tú lo dijiste, ¿cierto? Como si fuese una J, pero, por ejemplo, aquí manche. suena más bien exacto, es como este sonido. Manche. Profe, ¿por qué?
Porque, bueno, a veces cuando termina la palabra y no sigue ninguna vocal ni nada, pues tiende a sonar como la J, ¿cierto? A veces cambia si está al principio de la palabra, pero cuando está antes de una vocal, suena así como te dije. Ah, bueno. Entonces, manche tragen No, no aus. tampoco no tampoco tan marcado, no manche, sino manche, Manche. ¿ya? Manche tragen aus. Tragen, Tragen auch ¿ya? Schmuck. Sí. Profe, la otra. Miena. Miena. Mena, Mena. mena, mena. Mena zu Beispiel. Beispiel, Beispiel. Beispiel, Beispiel. Beispiel tragen Angelenk. Handgelenk, Angelenk. Angelenk. No va a poder con la ya. G. Angelenk. Hand, Eine recuerda que la H tiene sonido. Handgelenk, Han Angelenk. Profe, no logro leer. Armbanduhr. Arban, Armand, Uy, no, espera un profe, ¿qué? momentico. Espera, ya lo organizo. Ahí se lo alcanzas a leer mejor. Sí, sí, Armbanduhr, gracias. Armandúa, ¿ya? eh, voy, Bei, by Frauen, hm, Frauen sich, man auf eine Halskette, 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 ¿sí? an Regentagen, Regentagen, Regentagen benutzen die Leute die einen Leute, Regens, die Leute, einen ay, no sé la última, Regenschirm, Regenschirm, Schirm. Dios mío, Recuerda, cuando está la S, luego la C y luego la H, suena como esto en español. Regens, Regens, Regenschirm, 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 Regenschirm. exacto, sombrilla o paraguas. Listo. ¿Quién quisiera leer las preguntas? Ah, bueno, antes de leer las preguntas voy a traducir el texto, párrafo por párrafo. Entonces, Kleidung, vestido. Am liebsten trage ich ein T-shirt. Prefiero vestir una camiseta, perdón. Der Stoff ist weich und praktisch. El material es suave y práctico. Das ist beim Hemd anders. Esto es diferente para las camisas. Ein Hemd hat Knöpfe und einen Kragen. Una camisa tiene botones y un cuello. Jeans kann man fast immer tragen. Los jeans se pueden usar casi siempre. Sie passen zum Hemd und zum T-Shirt. Ellos encajan con las camisas y con las camisetas. Im Sommer sind kurze Hosen am besten. En el verano, lo mejor son los pantalones cortos. Sie sind nicht so warm wie lange Hosen oder Jeans. Ellos no son tan calientes como los pantalones largos o los jeans. Frauen haben es im Sommer einfacher. Las mujeres lo tienen más fácil en el verano. Sie können ein Kleid tragen. Ellas podrían vestir un vestido. Ellas pueden vestir un vestido. O llevar un vestido mejor. Das ist meistens einfacher und nicht so warm. Eso es la mayoría de veces más fácil y no tan caluroso o no tan caliente. Ein Rock kann lang oder kurz sein und ist im Winter und im Sommer praktisch. Una falda, Rock, kann lang oder kurz sein und ist im Winter und im Sommer praktisch. Puede ser larga o corta y es en el invierno y en el verano práctica. Unter dem Rock trägt man Strümpfe. Bajo la falda se lleva medias. Wenn es kalt ist, cuando hace frío. Zu Schuhen oder Stiefeln trägt man Socken. Para los zapatos o las botas se lleva calcetines. Entonces, Strumpf es como medias, pero estas medias enterizas que utilizan las mujeres, y Socken, pues los calcetines que todos utilizamos con los zapatos normalitos. Manche Leute tragen im Sommer einen Hut als Schutz vor der Sonne. Algunas personas llevan en el verano un sombrero como protección para el sol. Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. Una gorra mantiene la cabeza caliente en el invierno.
Einen Anzug tragen viele Leute bei der Arbeit. Un traje lo llevan muchas personas para el trabajo o lo llevan en el trabajo. Zu einem Anzug gehören ein Gürtel und eine Krawatte. Al traje pertenecen una correa o cinturón y una corbata. Viele Frauen tragen ein Halstuch oder einen Schal. Muchas mujeres llevan un pañuelo o una bufanda. Eine Brille brauchen viele Leute. Unas gafas, mucha gente necesita unas gafas. Wenn sie schlecht sehen, cuando ven mal. Und im Sommer tragen viele Leute Sonnenbrillen. Y en el verano, mucha gente lleva gafas de sol. Die schützen die Augen vor der Sonne. Ellas protegen los ojos frente al sol. Manche tragen auch Schmuck. Algunos llevan también joyería. Männer zum Beispiel tragen am Handgelenk eine Armbanduhr. Los hombres, por ejemplo, llevan en su muñeca un reloj de mano. Bei Frauen sieht man oft eine Halskette. Las mujeres se ve con frecuencia un collar. Halskette, collar. An Regentagen benutzen die Leute einen Regenschirm. En los días lluviosos, la gente utiliza una sombrilla o un paraguas. Listo, ese es como el texto. ¿Quién quisiera leer las preguntas? Listo, Tatiana. Léenos, por favor, entonces la pregunta 1. Was gehört zu einem Hemd? Was gehört? Gehört? Was gehört? No, Dios, escucha me nuevamente. trabo. Gehört. Gehört. Was gehört? No. Ese es el sonido. Was gehört? Was gehört? No, mira, otra vez. Es una transición de la O a la E. Suena así. Este es el sonido. Ok. Was gehört? Es que ahí suena como si estuvieras pronunciando una U. Ok. Entonces no es U, sino Gehört. Gehört. Más o menos. Continúa. Zu einem Hemd. Einem Hemd. Zu einem Hemd. Con M al final. Einem. Zu einem Hemd. Sehr gut. A Strumpfet und Strümpfe. Socken. Strümpfen Ja, und Socken. ja, B Gürtel und Hut. ja. C Nüpfe. Le tengo ya como miedo a esa O. C Nüffet. Recuerda que esa K no suena. Esa K no se pronuncia. Sí, ok. Entonces sería Nüffen. Nüpfe. Nüffen. No con la U. No es con una U. Es una transición de la O a la E. Nüpfe. O sea, se coloca la boca como en forma de E o de O. Mira, No. tú pones la boca como si fueras a pronunciar una O. Pero cuando vayas a lanzar el aire, pronuncias una E. Esa es la estrategia. Listo. Entonces, Nüffen. Haz el ejercicio solamente con la O. Ok. Exacto. Eso es. Pronuncia ese sonido cuando lo vayas a leer. Ok. Nüffen und Ja. Kragen. Sehr gut. Un Kragen. Krawatten und Gürtel. Gürtel, ja. Gürtel. Sehr La gut. pregunta no la veo. Listo, entonces, ¿qué pertenece a la camisa? A una camisa, perdón. Entonces, medias y calcetines, A. B.
cinturón y sombrero. C, botones y cuello. Y D, corbata y cinturón. ¿Cuál es la respuesta correcta? A la camisa, ¿qué pertenece? Joana dice D. No, eso pertenece al ansuk, al traje, pero estamos hablando de la camisa, botones y cuello. La respuesta correcta, sí. Listo, Tatiana, síguenos leyendo la pregunta 2 que está por acá. Tatiana, la pregunta 2. Ah, tenía el micrófono apagado, perdón. Es by Beacon ein Rock Site. Sí, A. Kurs. B. Bar. C. Einfach. D. Beige. sehr gut. Wie kann ein Rock sein? ¿Cómo puede ser una falda? A, kurz, corta. B, warm, caliente. C, einfach, fácil o sencilla. D, weich, suave. Según el texto, ¿cuál es la más acertada? Exacto, la A. Kurz. Pregunta 3. Tatiana. Was tragen Frauen im Winter unter den Kleid? Ya. A. Stiefel. B. Stiefel. Recuerda la S antes de la T. Stiefel. Ok. A. Stiefel. Ya. B. Strumpet. Sin T al final. Strumpfe. Ok. Strumpfe. Ya. C. Schal. D. Socken. Listo. ¿Qué llevan las mujeres en el invierno bajo el vestido? A. Stiefel. Botas. B. Strumpfe. Medias. C. Schal. eh, Schal es como bufanda. Y D. Socken. Calcetines. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto. B. Strumpfe. Nosotros pues aquí en Colombia no distinguimos entre calcetines y medias, pero en otros países sí, como en México. Nunca vayan a decir los hombres que llevan medias porque se van a burlar de ustedes. Pregunta 4, Tatiana. Was Nuevamente, pero la hiciste ahorita bien. Was gehört zu einem Anzug? Tienes que practicar, pero recuerda, la clave es el labio, pones los labios como si fueses a pronunciar una O, pero cuando lanzas el aire, pronuncias la E. E, es Ba, este sonido. ba, was gehört zu einem Anzug? Bueno, Practica, te recomiendo que practiques solamente el sonido de la O. Lo haces sí, varias listo. veces. Hasta que lo tengas. Ok. Bueno, Danke. A. Halskette und Schal. ya. B. Krawatte und Gürtel. Goethe, ya. C. Brillen und Gürtel. Ya. Brille und Goethe. D. Brille und Hut. Listo. ¿Qué pertenece a un traje? A. Collar y bufanda. B. Corbata y cinturón. C. Gafas y cinturón. D. Gafas y sombrero. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la B. Krawatte und Gürtel. Listo, Tatiana, pregunta 5. Was trägt man im Winter auf den Kopf? ¿Ya? A. Sonnenbrille. B. ¿Ya? Schal. C. Mütze. D. Mütze. Schmuck. Mütze.
No, mira que te le estás poniendo una T que no tiene. Ah, sí, ok. Mütze ¿Ya? de Schmuck. Sehr gut. Was trägt man im Winter auf dem Kopf? ¿Qué se lleva en el invierno sobre la cabeza? A. Gafas de sol. B. Bufanda. C. Gorra. D. Joyería. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la C. Mütze. Y léenos la pregunta 6, por favor, Tatiana. Welchen Schmuck tragen Männer? A. Armbandur. B. Avant-Ua son tres Arban, palabras. Arm, ok. band, Ar, ua. Arband-Ua, ok. A. Ar, Arban-Ua. Arband-Ua, ya. B. Regenschirm. Regenschirm, Regenschirm. Schirm. Schirm, Schirm, Chia. ya. Chia. Schirm, Regen, con la ok. M al final. Schirm, Ok. Regenschirm. ya, C. Handschelle. ya. D. Gürtel. Gürtel, ya. Gür- Entonces, Arband-Ua es reloj de muñeca. B, bueno, ¿qué joyería o qué accesorios llevan los hombres? A. Avant-Ua, reloj de mano, de muñeca. B. Paraguas, Regenschirm. C. Handschelle, esposas. Y D. Gürtel, correa o cinturón. ¿Cuál es la respuesta correcta según el texto? Exacto, la A. Avant-Ua. Listo, voy a dejar un momentico aquí el texto por si tienen, si no alcanzaron a ver completo, para que miren palabras y me digan qué palabra no alcanzaron a reconocer cuando hice la traducción. Einfacher es el superlativo del adjetivo einfach, que significa, el superlativo, no, perdón, el comparativo del adjetivo einfach, que significa fácil. Einfach es algo fácil, entonces Einfacher es más fácil. ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra no reconocieron? Anzug es traje, como el traje que utilizan los hombres, ¿cierto? El que lleva corbata y... Sí, ese traje elegante. Anzug. Schützen, protección. Pues es el verbo proteger. Está aquí en el texto. Ah, perdón, ¿dónde está? Aquí en el texto está en Schützen. En el último párrafo. En ¿Dónde? Ah, pero no, ese es arriba. Schützen, qué pena. Sí, Schützen, supongo que es este de acá. Sí, ese. Proteger. Schützen. No, sin la M, sin la N, Tatiana, quítale la N. Schützen. Y con umlaut. Proteger. ¿Alguna otra palabra que no hayan reconocido? Mena con el umlaut
Es, Con el umlaut, por favor. sí, es hombres, el plural de hombres, el plural de man. El plural de man es mena. Man, singular, mena, plural. Handgelenk, muñeca, pues la parte que está debajo de la mano, ¿cierto? La muñeca. ¿Alguna otra palabra? Stufe es, con el umlaut son calcetines. Son las medias estas que enteras, no sé cómo se llaman. Media velada. Algo así, exacto, como las medias veladas. Son medias enteras, sí. Halstuch es pañuelo. Kopf, cabeza. Der Kopf, la cabeza. ¿Alguna otra palabra? Sí, ¿no? Nine. Listo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ay, bueno, espera un momentico, qué pena. No, vean esto, no vean esto. Entonces acá tenemos esta oración. Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. ¿Cuál es el ejercicio? Traducir esta oración las distintas formas del pasivo. Entonces esta es una oración en activo, ¿cierto? Entonces vamos a intentar transformarla primero en el pasivo, en el presente, en pretérito, en el pasivo en el perfecto, en el pluscuamperfecto, en el futur eins. Entonces recordemos, para el presente, ¿qué tenemos que tener en cuenta para una oración en pasivo? El verbo werden conjugado en presente y el verbo en participes by. Les cuento, el verbo halten, el participio es gehalten. Listo, entonces, ¿cómo traduciríamos esta oración en pasivo en presente? Gürtel, Tatiana, significa correa, cinturón. ¿Cómo traduciríamos eso? Recordemos, en segunda posición necesitamos el verbo werden como verbo auxiliar conjugado en presente y al final el verbo en participes by.
Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se les ocurre esa oración? Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. Una gorra mantiene en invierno la cabeza caliente. En pasivo, recordemos, ¿qué función cumple el pasivo? Cambiarnos el sujeto de la oración. En pasivo, el sujeto de la oración cambia. Entonces, mientras en activo es uno el sujeto de la oración, en pasivo es otro. En el activo, el sujeto es el que realiza la acción. En el pasivo, el sujeto es el que, sobre el que recae la acción. En este caso, ¿cuál podría ser el sujeto de esta oración? ¿Sobre qué objeto recae la acción en esta oración? Exacto, Esteban, Kof. Entonces, Kof va a ser el sujeto de la oración en pasivo. Acá no lo ponemos en acutivo porque pues está iniciando apenas la oración. Der Kof, sabemos, segunda posición, ¿qué necesitamos? El verbo auxiliar werden conjugado en presente. ¿Cómo sería en esa oración? Der Kopf, tercera persona del singular, la cabeza. Entonces necesitamos el verbo werden conjugado en presente en la tercera persona. Exacto, Esteban, wird. Entonces, der Kopf, wird, y el resto. Entonces ya sabemos, wird, inventa, ¿y quién le mantiene la cabeza caliente? Eine Mütze. Recordemos que para el pasivo necesitamos utilizar una preposición, von, y luego ponemos el, digamos, el sujeto. Entonces acá, eine Mütze. Como el von siempre va acompañado del dativo, este artículo indeterminado tiene que estar en dativo. ¿Cómo sería? Eine, que es femenino. Exacto, Esteban. Eine Mütze. Von einer Mütze beim Gehalten, que es el verbo en participio by. Der Kopf wird im Winter von einer Mütze beim Gehalten. La cabeza es mantenida en el invierno por una gorra caliente, o es mantenida caliente por una gorra en invierno. Eso sería en presente. ¿Cómo sería en pretérito? Exactamente igual, salvo que cambia este verbo. Este verbo lo conjugamos en el presente, en el pasivo, pues en presente. Pero en pretérito, lo único que cambia es que este verbo va a estar conjugado en pretérito. ¿Cómo sería? La misma oración, solo cambiándole eso. No, Esteban, no es borde, es burde. Entonces acá, ¿cómo sería en pretérito? Da Kopf, burde, inventa, von einer Mütze, perdón, eine Mütze beim Gehalten. Gehalten. Der Kopf wurde im Winter von einer Mütze warm gehalten. Si notarán, es la misma estructura, salvo el verbo auxiliar, aquí en presente, aquí en pretérito. La cabeza fue mantenida caliente en el invierno por una gorra. Listo, el pretérito, el perfecto. ¿Qué pasa con el perfecto? Necesitamos en primer lugar el verbo auxiliar sein conjugado. No importa que en el activo la oración esté conjugada, tenga como verbo auxiliar el verbo haben. En el pasivo el verbo haben no existe. Entonces siempre tenemos que utilizar el verbo sein. Después de eso el verbo en participio y al final el que estaba mencionando ahorita Esteban, el verbo borden, que es una forma del verbo werden para el pasado en pasivo. Entonces, ¿cómo sería esa oración?
¿Cómo sería? Esteban, der Kopf ist im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. Perfecto. Es así. Der Kopf, der Kopf ist im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. Der Kopf ist im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. La cabeza ha sido mantenida en invierno caliente por una gorra. Sería el perfecto. El pluscuamperfecto es exactamente igual que esto, pero el verbo sein aquí ya no lo vamos a conjugar en presente, sino que en pluscuamperfecto conjugamos el verbo sein en pretérito. Y ese es el único cambio respecto a esta estructura. ¿Cómo sería entonces? ¿Qué verbo deberíamos utilizar? El verbo que debemos modificar, ¿cuál sería? Exacto, Esteban, var. Entonces sería igual, pero entonces decimos así. Der Kopf war im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. La misma estructura. Vamos al Futur 1. El Futur 1. ¿Cómo hacemos el Futur 1? En primer lugar, el verbo auxiliar werden conjugado en presente en la segunda posición. Al final, el verbo en participio y cerrando la oración, el verbo werden en infinitivo. Entonces, ¿cómo sería esta oración? ¿Cómo sería? Der Kopf wird im Winter von einer Mütze warm gehalten werden. Exacto, como dicen Esteban y Tatiana. Entonces sería así. Der Kopf wird im Winter von einer Mütze warm gehalten werden. La cabeza será mantenida en invierno caliente por una gorra. Y acá no aparece, bueno, el modal verb no lo vamos a utilizar, pero hagamos el futur SBY. Para el futur SBY se les voy a mostrar, la estructura sería la siguiente. Kopf, aquí no aparece en la tablita. Kopf wird im Winter von einer Mütze warm gehalten worden sein. Entonces aquí hay un cambio significativo. El verbo auxiliar en la segunda posición se mantiene igual. ¿Qué es lo que cambia? Cambiamos el werden del final por el borden, que es, digamos, lo que identifica el pasado. Y recordemos que el futur SBY mezcla el futur 1 con el perfecto. Por eso entonces utilizamos en lugar del werden el borden y al final el verbo sein en infinitivo. Esa es la estructura. Toda oración en futur SBY, toda oración principal en futur SBY en pasivo va a terminar con el verbo sein. Der Kopf wird im Winter von einer Mütze warm gehalten worden sein. La cabeza habrá sido mantenida caliente en invierno por una gorra. Y acá tenemos las distintas formas de el pasivo. No sé si tienen preguntas. ¿No?
Nine. Listo, entonces muchísimas gracias. Esa fue la clase de hoy. Nos vemos mañana. Las mayoría del pasado van en borden al final. Sí, el perfecto. Mira, ¿cuáles de esas van con el borden al final? Perfecto en el pasivo, obviamente, ¿cierto? El perfecto, el pluscuamperfecto y el futur by. Pero recuerda que el futur by no va con el borden al final, sino de penúltimo. El futur by tiene como cierre de oración el verbo sein, sin conjugar, así en infinitivo, sein. Entonces, esas son las tres que llevan el verbo borden: perfecto, pluscuamperfecto y futur by. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Disculpen el inconveniente del principio y bueno, nos vemos entonces mañana. Bis morgen, auf Wiedersehen. Tschüss.